Ok, continuamos. Antes de continuar con la información, les vuelvo a hacer un comentario que realicé en los espacios anteriores de la importancia de la entrega de sus actividades el día domingo antes de las 12 de la noche, dado que para la quinta semana ya no se dan extensiones de tiempo para esta actividad, por lo que es muy importante que la terminen a tiempo para que se pueda evaluar, ya que a más tardar el día martes tengo que tener todas sus calificaciones de todo lo que son foros, informes de reflexión, los puntos adicionales que se les va a otorgar para que ya puedan visualizar su promedio y como recordatorio igual resguardar toda su información de este módulo dentro de una carpeta en su portafolio de aprendizaje con la nomenclatura M23, módulo 23. Eso es para que ustedes tengan como resguardo y ya para que puedan visualizar su promedio final. Como les comentaba, entonces decía, un proyecto tiene como objetivo generar un producto, servicio o resultado. Y otra característica que es único, tiene un alcance y recursos específicos. ¿Por qué un proyecto o por qué los proyectos siempre se consideran como proyectos únicos, a pesar de que a lo mejor haya proyectos que sean del mismo nacimiento, o sea, tienen el mismo interés de resolución de un problema? Se considera únicos porque realmente cada uno tiene un plasmado diferentes objetivos y diferentes estrategias. No puede existir dos proyectos con las mismas estrategias, ¿sí? Porque cada uno tiene un pensamiento muy diferente, cada uno tiene una visión muy diferente de qué quieren resolver y cómo y por qué medios o por qué caminos van a transcurrir para poder cumplirlo. Entonces, ¿cómo nos convertimos nosotros durante estas 3 semanas que trabajamos? Realmente ahora somos administradores de proyectos. ¿Sí? Ahora, cada uno de ustedes puede administrar un proyecto. Puede darse a la tarea de decir, bueno, ya hice un proyecto para ayudar a la sociedad. Ahora quiero hacer un proyecto para mí, un proyecto de vida. Quiero hacer un proyecto para generar un negocio. Quiero hacer un proyecto para ver si hago una cuestión de inversión, eh, de retorno para un negocio propio, o sea, etcétera, ¿no? Podemos utilizar diferentes herramientas para poder hacer un anteproyecto. Ese es un video que me gustaría que lo podamos observar y ahorita que termina les comento. Dice, ¿a quién tienes en tu equipo? Aquí durante este pequeño videito vamos a estar viendo cuál es la importancia realmente cuando escogemos al recurso humano o al recurso capital que tenemos para cualquier proyecto. Vamos a encontrar de todo tipo de personas durante la ejecución de nuestro trabajo. Entonces tenemos que saber qué estrategias o cómo lidiar con cada persona. Por eso la importancia de la carreta. ¿Ok? Esto de aquí, al que le llaman productor, vamos a denominarlo ustedes que son los líderes del proyecto. Y esto que está acarreando precisamente su información, porque ustedes son los que crearon esa información aquí. Ustedes al principio están solos, no tienen a nadie. Ustedes están diseñando esa información para poder buscar una solución.
Aquí pudimos ver la parte del hacedor, el eficiente. Esta lo podemos también visualizar como la parte cuando ustedes se dirigen a la sociedad. Siempre va a haber uno que está animado para poder ayudarles y le va a decir, yo le ayudo, licenciado, en lo que usted necesite, ¿no? Y entonces va de la mano tratando de dar ideas frescas para poder ayudarlo, pero siempre va a haber una persona que a lo mejor lo va a ver de la parte negativa, que va a entorpecer el proceso. Sin embargo, hay que tener estrategias de buscar cómo esa persona pueden cambiarle la estructura de su pensamiento para que entienda y comprenda que lo que se está realizando es con un fin común. ¿Ok? ¿Quién nos ha topado en la vida con una persona que a lo mejor siempre a toda solución le busca un problema? Eso también lo encontramos hasta en los trabajos. Damos una solución y lo que va a encontrar una persona que siempre va negativa, que va a decir, no, eso no es así. Y le va a encontrar un problema a todo lo que estamos realizando. Pero volvemos a lo mismo, cómo cambiar el pensamiento, cómo hacerles ver que estamos trabajando por un bien común, demostrándoles con resultados que ese trabajo va redireccionado hacia cumplir una meta. Al final que pudimos observar el trabajo en equipo. Tuvo que tomar decisiones. A veces hay decisiones que tenemos que tomar que son un poco eh, estrictas, como que, si se dieron cuenta, el SP, que era la persona que, entre comillas, era la más amable, pero ese tipo de personas la encontramos cuando es el que le dicen lleva y trae, ¿no? Están de un lado, pero al final el otro también te dan el latigazo por la espalda. Entonces, el saber detectar qué personal o qué personas podemos tener en nuestro proyecto es lo que nos dará realmente la pauta de saber si va a funcionar o no. Precisamente esa visión que se les forja es porque ustedes ya la tienen innatamente. Ustedes son líderes, ya tienen ese liderazgo. Simplemente saber explotarlo, saber despertarlo para que ustedes mismos puedan a través de sus propios ojos visualizar qué personas están jalando a su proyecto. Como bien les comentaba, parte de lo que vimos en la fase 3 de lo que era el cuadro o la tabla de recursos, el capital humano, ustedes la seleccionaban. Yo decía, por ejemplo, voy a utilizar a colaboradores. ¿Quiénes van a ser mis colaboradores? Mis vecinos. A lo mejor tengo unos vecinos que yo me llevo bien. Entonces, a lo mejor son los idóneos para que yo me acerque con ellos y les haga partícipe. ¿Por qué? Porque ellos a lo mejor tienen más contacto con otros y ellos se van a acercar a esos otros. Utilizamos parte de la inteligencia para decir, encontrar
los haces de mejor gama, o sea, para presentarlo a mi proyecto, para decir, no, pues yo voy a utilizar a este peón para poder mover mi pieza hacia acá, o a este rey, como si fuera un juego de ajedrez. Al final de todo, cada movimiento que ustedes realicen es con base a un trabajo en equipo, tienen éxito, que eso es lo que se busca. Ahora, ¿qué hace el administrador de proyectos? Como bien les comentaba, aplican sus conocimientos, hacen buenas prácticas, hacen buenas elecciones, tienen buena comunicación con su personal, como bien lo dice el punto 2, se comunican efectivamente. ¿Por qué? Porque ustedes como administradores de proyectos son empáticos, son personas que se ponen en el lugar del otro y dicen, no, pues a lo mejor está en una situación y tenemos que saber poder solventar o poder ayudar. Parte de ser un administrador de proyectos es saber trabajar en equipo. A lo mejor si el día de hoy, vamos a suponer, el contador no pudo llegar porque tuvo un accidente y decir, bueno, es su problema, no, no. Me pongo en su lugar y digo, ¿sabes qué? O mando a otra persona o la sustituyo o le hablo y le digo en qué te puedo ayudar o sabes qué, a lo mejor vente más tarde o termina desde tu casa, pero la cuestión está en poder hacer que ustedes como líderes puedan hacer resolución de problemas, equilibrar intereses y gestionar influencias de los interesados, equilibrar las restricciones y utilizar sus habilidades personales, que son las que ya saben emplear. Entonces, ¿por qué la administración de proyectos es importante para su empresa? La administración de proyectos es usada en una gran diversidad de campos, como por ejemplo en bancos de desarrollo de sistemas, lanzamiento de productos, proyectos especiales en la industria química, en telecomunicaciones, en defensa nacional y en muchos otros ámbitos e industrias. Los cambios tecnológicos, la necesidad de introducir nuevos productos al mercado, las cambiantes exigencias de los consumidores de productos, entre otras cosas, incrementan el fluido de operaciones en una organización. Esto hace que los métodos de administración convencionales sean inadecuados. Por esta razón, la administración de proyectos es muy importante, ya que ofrece nuevas alternativas de organización, control y seguimiento a las empresas, que esto también es parte de lo que nosotros estuvimos realizando. Hicimos control, lo que es las fases del proceso administrativo, organización, dirección y control durante las 4 semanas. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Enfocarlas a las tecnologías emergentes. ¿Por qué las enfocamos a las tecnologías emergentes? Porque las tecnologías emergentes se encuentran en constante cambio. Como bien comentábamos, las tecnologías emergentes ya, a lo mejor ya han surgido, pero se ocupan esas mismas para poder revolucionarlas. Entonces, al revolucionarlas nos dan una nueva forma de satisfacción hacia al usuario. Entonces, satisface las necesidades cambiantes de las personas. Como por ejemplo, mencionábamos, si antes hacíamos un cronograma de trabajo en papel, luego sale el Excel, tecnología emergente. Luego del Excel se crea PowerPoint. Luego se revoluciona el PowerPoint y se hace en otros métodos. Luego salen otras tecnologías enfocadas o extraídas de información de PowerPoint, pero hacerle más fácil la vida al ser humano con ese fin de satisfacer una necesidad. Porque si siguiéramos empleando el cronograma de trabajo elaborado en Excel, tendríamos que estudiar fórmulas para poder establecerlas. Entonces, al hacer un cronograma de trabajo con una tecnología emergente, facilita el hecho de poder implementar nuestra información y presentarla de una forma adecuada. Y bien dice, asimismo, la administración de un portafolio de proyectos sirve para aprovechar de mejor manera los recursos críticos cuando están limitados en cantidad y o tiempo de disponibilidad. Entonces, dice, ¿qué tiene toda organización? Toda organización tiene proyectos. Dice, las organizaciones están divididas en muchas áreas y necesitan administrar trabajos similares. Por ejemplo, una empresa podría dividirse en diferentes departamentos: marketing y ventas, sistemas, operaciones, finanzas y contabilidad. Esos primeros puestos casi los podemos ver en cualquier tipo de empresa porque dependemos de un área de mercadotecnia para poder establecer un producto o un servicio, mostrarlo a la gente. El área de ventas, pues es el que se encarga de la venta directa o la venta indirecta del producto o servicio. Un área de sistemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como comentábamos, yo no sé manejar computadoras, o a lo mejor sí sé, pero ¿para qué? Si yo quiero hacer mi división de trabajo, se lo delego al sistemas. Operaciones,
Eso es la parte de decir qué es lo que voy a hacer con cada uno de los sistemas que ya hicieron en los informáticos, finanzas y contabilidad. ¿Por qué se dividen dos, finanzas y contabilidad? Porque finanzas ve lo que es la parte de compras, gastos, ventas, adquisiciones, ¿sí? Pero no ve nada de la parte contable. El contador, ¿qué es lo que va a visualizar? Estado de pérdidas y ganancias, cuánto flujo de efectivo te estoy dando, cuánto ¿cómo se dice? Comprobando de gastos. Entonces el contador va a validar si realmente la entrada de gastos es igual que la salida de gastos, o sea, la salida de costos, perdón. Entonces van a validar si hay equilibrio. ¿Por qué? Porque no puede existir que haya más gastos y entonces la empresa va a tener una pérdida. Y sabemos que un peso para una empresa es una pérdida grandísima. Cada uno de estos departamentos tiene distintas actividades e iniciativas que se llevan a cabo simultáneamente y que, como bien decíamos, en conjunto hacen que la compañía pueda alcanzar sus objetivos de corto, mediano y largo plazo. Eso ya lo establecemos nosotros. ¿Qué es lo que esperamos de lo que estamos realizando, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo? La administración de proyectos enseña que para alcanzar el objetivo deseado, el proyecto debe seguir un proceso específico, el cual se conoce como, lo hemos estado comentando, ciclo de vida del proyecto, que tiene un inicio y tiene un final. Este estudio es el que les comentaba en las sesiones pasadas, los estudios de factibilidad. Ese es cuando aquí verifican si realmente el proyecto que ustedes rediseñaron o diseñaron, dependiendo si es una idea nueva y nadie la ha plasmado, y se llama rediseñar porque ya viene de un diseño anterior, si es factible, o sea, si pasa a una siguiente etapa o realmente ahí se queda. Bien, como dice, en esta etapa se conocen los recursos financieros con los que se cuenta para el proyecto. Por eso se hacía mucho la parte de decir, verifiquen si son acordes sus recursos financieros con sus recursos materiales. ¿Por qué? Porque no va a pasar de que más adelante cuando ustedes les acepten el anteproyecto y digan, ¿sabes qué? No contemplé estos gastos y ya ni marcha atrás. Ustedes mostraron que con eso pueden hacerlo y entonces se les da el visto bueno, entonces con ese presupuesto que les otorgan, tienen que cumplir con lo que ustedes plasmaron. Entonces por eso es importante que validen cada recurso. Si por ejemplo, como yo ponía, yo establecí una computadora, yo puse un celular en mi recurso material, vamos a suponer, yo pongo 50,000 pesos en mi recurso financiero, pero ¿qué pasa si yo pongo una computadora y solo pongo 1,000 pesos? ¿Realmente voy a conseguir una computadora de 1,000 pesos? ¿Realmente conseguiré un celular de 1,000 pesos? ¿O qué haré con 1,000 pesos? Entonces, pensar en esa forma de decir, ¿qué es lo que requiero de acuerdo a mis recursos materiales y también mi recurso humano? Porque tu recurso humano le vas a tener que pagar. Entonces, tengo que contemplar en todo lo que estoy haciendo mi recurso financiero. Entonces, es importante visualizarlo de esa manera. Se aplican estudios de factibilidad para saber si se puede resolver el problema o no. Y al término de esta etapa hay una decisión formal de continuar o no con el proyecto. Aquí se dice, ¿saben qué? No va el proyecto. ¿Por qué? El estudio de factibilidad te determina que tienen una pérdida y que su tasa interna de retorno va a ser más de 5 años. Hay algo que en los estudios financieros le dicen TIR o la TIR, que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno junto con el BPN, que es el valor presente neto, nos indica realmente en cuánto tiempo vamos a recuperar nuestra inversión. Si yo, inversionista, quiero apoyar tu proyecto, yo voy a esperar que tu proyecto me devuelva mi dinero a no más tardar en un plazo de 5 años. Pero ¿qué sucede si yo te demuestro que a lo mejor no me lo vas a devolver en 5 años? Para mí tu proyecto no es factible. Entonces, ¿sabes qué? No te digo, no te invierto. Vamos a suponer que ustedes me hagan un proyecto y me presenten un producto nuevo que quieren vender, empanadas, y se dan cuenta que a lo mejor la tasa de recuperación no es acorde, entonces ahí ya hay un problema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se hizo bien desde la planeación. Por eso, todo viene desde la planeación. Tenemos que aprender a planear bien para que todo nos lleve consecutivamente a algo que le damos a llamar el éxito. El diseño dice, es muy parecida a la etapa de la factibilidad en la que se refiere a la organización y a la administración. Esto es el diseño de los recursos.
pero en esta se detalla mejor el presupuesto, que es decir, es la tabla que realizamos, cuánto vamos a ocupar, qué materiales vamos a ocupar, la calendarización y el financiamiento que le otorgan al proyecto. Esto es la parte de decir, voy a una institución gubernamental y me otorgan 50,000 pesos. Entonces yo con eso voy a hacer mi proyecto. Ah, pero realmente porque ya me di cuenta que en lo que establecí es acorde. La producción. Se realizan todas las actividades concernientes a la creación del proyecto. Esta etapa se caracteriza por ser totalmente diferente a las anteriores, ya que la fase de factibilidad y la del diseño son de carácter evolutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que constantemente está en crecimiento. ¿Por qué? Porque ahí no se puede quedar estancado, sino comúnmente hay cambios, hay variaciones en el aspecto monetario. Mientras que la de producción es de alto grado mecanicista. ¿Esto qué quiere decir? Que depende también del tipo de proyecto. Vamos a suponer que sea de un proyecto de comida, pues es mecanicista. ¿Por qué? Porque depende de cuánto me estén pidiendo, es lo que yo voy a producir. Y la culminación y puesta en marcha, dice. En esta etapa se hacen pruebas finales al proyecto. También se da mantenimiento periódicamente verificando que no tenga fallas lógicas. Aquí es la parte donde ya nosotros establecemos y decimos, miren, funcionó, aquí está. Se los presento, resolvimos el problema. ¿Con qué? Con apoyo de gobierno, con el apoyo de la sociedad, logramos hacer que la reducción de la basura en las calles ya estén limpias. En mi sociedad, o por lo menos en mi colonia, estén limpias. Y eso se puede presentar al municipio y eso se puede implementar en toda la ciudad. ¿Cuál es el rol entonces de la tecnología en la administración de proyectos? Bien, las tecnologías emergentes. Las herramientas que soportan la gestión empresarial de proyectos o EPM, que se llama Enterprise Project Management, son un conjunto de aplicaciones integradas que proveen una centralización de los proyectos y los recursos para mejorar una gestión en la empresa. La tecnología de la información juega un papel crecientemente estratégico en las organizaciones, las cuales se fundamentan cada vez más en los sistemas de información para su competitividad y su adaptación a los cambios en el medio. La tecnología permite un acercamiento organizado y sistemático a las metas organizacionales. ¿Esto qué quiere decir? Como resumidas palabras que nos simplifican la vida. Hay iniciativas estratégicas, mejoras operacionales, prácticas de desarrollo, desarrollo de proyectos. Adelante, Brenda. Bonita noche. Gracias por asistir. Entonces, 10% hay gestión de costos y plazos. El 50% de las empresas validan mucho su productividad, que es un aumento, y el 40% en la eficacia de resultados y control de riesgos. Ahora, ventajas de la administración de proyectos, que es flexible y es ágil. Es flexible porque podemos modificarlo y es ágil porque tenemos que estar en constante vanguardia de lo que estamos presentando. Esto nos indica que tenemos resultados más precisos, aumento de la calidad del servicio, ya sea de un producto o un servicio, la satisfacción del cliente, ¿sí? Porque nosotros al final de todo estamos satisfaciendo la necesidad de una persona, aquí de una sociedad. Cuando presentamos información, hacemos que tenemos una ventaja entre toda la sociedad para decir, estamos solucionando este problema, entonces, sé partícipe de mi proyecto, ayúdame. Si tú me ayudas, nos ayudaremos. Hay una ventaja competitiva, la organización y, parte importante, trabajo en equipo. Para todo esto, lo más importante también es la comunicación, que es una de las claves para tener un negocio exitoso, es la comunicación. Para lograr una comunicación asertiva dentro y fuera de la empresa, se deben conocer los dos tipos que se consideran esenciales, la comunicación externa y la comunicación interna. Antes de decirles que la comunicación externa e interna, ¿cuál es? La diferencia, por ejemplo, entre oír y escuchar, ¿no? Hay parte dentro de la comunicación que se le llama escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? Es aquella donde nosotros prestamos la debida atención a la información que se está presentando. Porque a veces decimos, solo te oí, porque entonces no preste atención. Cuando uno no presta atención, automáticamente las ideas entran por un oído y salen por el otro, y se pierde la información, porque hay muchos factores externos a los que denominamos ruido que afectan esa comunicación. Por ejemplo,
Estamos en una plática y agarran el celular y están con el celular. Cuando voltea uno a ver y pregunta, ¿se comprendió? Sí. ¿Comprendiste lo que estaba diciendo? Sí. Pero entonces hubo una interrupción que a lo mejor solo acaparó el 34% de la información que se presentó, pero lo demás se perdió. Ese ruido que se denomina un factor externo que afecta a la comunicación, que afecta a la escucha, entonces nos provoca la parte de decir oír, a la diferencia de la escucha activa, que es prestar el 100% de atención. Ahora, entre lo que es la comunicación externa y la interna, la comunicación externa se refiere a todo lo que realicemos afuera, como por ejemplo, hacer promocionales, establecer lo que es la mercadotecnia de nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro proyecto, y la comunicación interna es todo aquello que tenemos que hacer con nuestro personal. Es la comunicación que se basa dentro de las organizaciones, ya sea a través de juntas, ya sea a través de correos electrónicos, ya sea a través de informativos que se hacen internamente. Entonces, la comunicación interna, dice, es primordial atraer y conservar al personal con más talento. Un mensaje constante debe motivar al personal por medio de diferentes formas de comunicación, como pueden ser boletines informativos, juntas, llamadas telefónicas, prácticas formales e informales. Es como, por ejemplo, decir, yo tengo mi equipo de trabajo y hoy le voy a decir, ¿sabes qué? El, el administrador es el que se ha destacado más en esta semana, fue muy productivo, vamos a darle un aplauso. Parece nada, pero esos aplausos de todos motivan, ¿sí? Porque la motivación no solamente se refiere a la parte monetaria, sino que reconozcan ese esfuerzo que estás haciendo, que validen ese esfuerzo y que digan, se esforzó, bravo, te felicito. ¿Por qué? Porque al final de todo, todo lo que se hace es en base a un esfuerzo y uno se esfuerza por ser mejor todos los días. Y la comunicación externa, este tipo de comunicación es usada para dar a conocer al cliente el producto o el servicio. Incluye varias formas de publicidad, correspondencia personal, llamadas telefónicas, sitios web y otras. La imagen es primordial para una comunicación externa. Eso es como decir, es la fachada de mi empresa. Esa es mi comunicación externa. Cómo ellos me ven a mí desde afuera. Entonces, como les comentaba también en la sesión anterior, el proceso de comunicación es muy sencillo. Tenemos que tener a un emisor, a un receptor, tiene que haber un mensaje y un canal de comunicación. El canal de comunicación puede ser verbal, puede ser escrito, puede ser vía tecnología actualmente. Ahora, ejemplo, emisor. Yo mando un mensaje de WhatsApp, ya tengo el mensaje, entonces eso es una codificación. Codifico el mensaje, lo escribo, le doy, lo envío. El enviar es el canal de comunicación. ¿Cómo lo envío? A través del internet. Llega al receptor, el receptor lo lee, lo decodifica, o sea, lo lee, lo entiende y vuelve a algo que se llama feedback, que es el regreso. El receptor se convierte ahora en el emisor y el emisor se convierte en el receptor. Y así se hace el canal de comunicación. Vamos a ver este pequeño videito para que podamos ver este ejemplo con esa familia. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien no te has preguntado qué sucede en su cabeza. Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Sí, buen pase para Reds, quien entra por el centro y logra de... No se está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor, nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura y el asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él. Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste?
¿Viste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. Firme. No. Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. Defensa 2. No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. Llaves a su posición. Listos para disparar, señor. Basta. Ve a tu cuarto. Ya está listo. Nos pusimos firmes. Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Entonces, como pudimos ver acá, esos son los canales de comunicación. Emisor, receptor, feedback, regresa la información y así entablamos una comunicación. ¿Sí? ¿Y tú cómo te comunicas? Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Antes de despedirme, me gustaría que pongan su nombre completo en el chat para poder tomar el pase de lista y agradecerle su participación durante estas 4 semanas. Hoy me despido de ustedes. Les deseo mucho éxito en lo que se propongan en sus nuevos caminos y de verdad, feliz egreso. Estaré también en la plataforma el sábado y domingo por cualquier situación que lleguen a tener o cualquier contratiempo por su diseño web. Espero poder contar con todos para su participación de su diseño y poder evaluarlo de la mejor manera. De igual forma, si tienen alguna duda con respecto a las instrucciones de la actividad, me la pueden hacer llegar en el chat y la resolvemos al momento. La cuestión está en que ustedes tengan la mejor ponderación y de verdad que tengan su certificado de preparatoria a la brevedad posible. De verdad les deseo mucho éxito, muchísimas gracias, les doy un aplauso, porque al final de todo lo que están haciendo es un esfuerzo, el tiempo, la dedicación, las actividades, los problemas con los recursos, problemas hasta de salud. Es muy grato para mí el hecho de poder trabajar con personas que tienen esa capacidad, que tienen esa hambre de crecimiento. Y por mi parte, les deseo lo mejor y nos estamos viendo muy pronto. Excelente noche. Cuídense muchísimo. Bonita noche a todos.